Y vamos a empezar con esta primera parte de ver cómo es la entrevista con las familias. Yo he puesto aquí una imagen de un puente porque en realidad tenemos una oportunidad de oro. La relación con las familias consta de muchos aspectos, pero la entrevista es una oportunidad de oro para compartir con la familia, para que la familia de vuestros alumnos os pueda decir qué está pasando en casa, cómo ven ellos a sus hijos, qué expectativas tienen, cómo ven la vida ellos. Y esto es un mundo, y en cada casa es un mundo, y vosotros estáis en otro mundo, cada uno en el vuestro y además en el mundo de aquí, ¿no? Del colegio. Entonces, entre estos dos mundos, a veces estamos haciendo algo muy complejo, muy, muy profundo, que es educar personas, y muchas veces ir a la una es esencial y no es tan fácil, porque cada uno venimos de nuestras maneras de ver el mundo. Los que habéis tenido hijos y tenéis pareja, bueno, o habéis tenido parejas igual, pues ya sabéis, incluso con una persona que has escogido, ¿no?, y que son solo dos personas, un padre y una madre, lo complicado que es a veces ponerse de acuerdo en si tiene que ir a dormir a la misma hora, o si se puede quedar a ver la tele, o si tiene que hacer los deberes, o si se tiene que terminar lo del plato, o si se puede dejar, ¿no? O sea, estas cosas pequeñas, incluso con la persona que hemos escogido para tener hijos, a veces es muy difícil. Entonces, pues con las familias compartir esto no es tan sencillo. Bueno, vosotros seguro que esto lo habéis comprobado. Y entonces lo que voy a repasar en esta primera parte es, como profesionales, qué es lo que está en vuestras manos para poder asegurar el éxito de la entrevista. ¿Qué quiere decir el éxito de la entrevista? Pues que la entrevista tiene un objetivo. Cada entrevista tiene un objetivo. Ahora a lo mejor no se os ocurre qué objetivo tiene, pero seguro que si pensáis en una entrevista concreta, ¿no?, en la próxima entrevista que tenéis esta semana con una familia, pues podéis pensar cuál es el objetivo de esta entrevista. A veces, yo hace 30 años que hago formación de profesorado, y aparte también como coach de comunicación, a veces me preguntan algunos profesores, ¿no?, ¿y cómo? Mira, es que tengo una entrevista que es muy difícil, a ver cómo la puedo preparar para que esté bien, para que sea correcta. No hay una entrevista correcta, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿qué objetivo tienes en esta entrevista? Hay entrevistas que son muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que explicar a unos padres que sus hijos tienen unas dificultades concretas y ellos parece que no las están viendo, y nosotros las estamos viendo en el colegio y tenemos que transmitirlo, ¿no? Cuando sus hijos a lo mejor pues han tenido conductas que los padres a veces no dan crédito, dicen, es imposible que mi hijo pueda haber hecho esto, que mi hija pueda haber hecho esto, ¿no? Entonces, siempre tenemos que situarnos. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Y en función de ese objetivo, alinear todos los elementos que tenemos en nuestras manos. Aquí lo importante es, primero, destacar algo que a lo mejor me diréis, bueno, es muy obvio, pero a veces no parece tan obvio, que es que vosotros sois los profesionales. Y esta charla, esta conversación, que puede ser en un tono, bueno, mejor que sea en un tono distendido, en un tono agradable, sobre el espacio, pues yo he visto las imágenes de donde hacéis las entrevistas y es un sitio precioso, acogedor, ¿no? Bueno, no es una charla de café, no es un coloquio, no es para relajarnos y explicarnos la vida, ¿no? Es una situación, ya sé que a lo mejor os parece que, bueno, ya se sabe, pero a veces, ¿qué pasa? Que tenemos unos vínculos a lo mejor de mucha relación con aquella familia, o no los tenemos, pero a lo mejor la madre o el padre pues
quieren que estos vínculos pues sean unos vínculos de mucha intimidad, ¿no? Y de algún modo yo lo que he visto es que a veces, así como los profesionales de la salud tienen clarísimo cómo se hace una entrevista y tú vas al médico y él está todo el tiempo dirigiendo la situación, ¿no? Y ahora explícame esto, y ahora me miro el historial, y ahora vamos a mirar esto y te hago un reconocimiento, y ahora es el momento para las recetas, ¿no? O sea, así como otros profesionales de otros sectores tienen muy claro cómo evoluciona todo en la entrevista, ¿qué ocurre? Que a veces en la educación, entre que todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre la educación y que a veces, si me permitís, yo no os conozco, pero si me lo permitís, también como profesional de la educación, que todavía me siento, ¿no? A veces tenemos un poco de falta de autoestima como profesionales, ¿no? Como si, bueno, claro, a lo mejor no somos tan importantes, o bueno, total, esto de la entrevista es un trámite. Yo en muchas escuelas donde he trabajado, donde he asesorado, pues he oído esto: no, es un trámite, no sabemos qué hacer en la entrevista. No, pues la entrevista es un lugar para lucirse como profesional, para lucirse, no para decir qué bien que lo hago, sino para demostrar que sabemos conducir una interacción. Porque tenemos, como profesionales, tenéis que conducir vosotros la entrevista, conducir la interacción. Entonces, en una entrevista, si hay dos personas, no son dos iguales. Y si hay tres o hay cuatro, pues tampoco son iguales, ¿no? Siempre hay alguien que es el profesional, y en ese profesional recae la responsabilidad de que esa entrevista tenga éxito, es decir, que consiga su objetivo. Entonces, ¿qué elementos tenéis? Primero, el espacio. Aquí ya lo tenéis muy adecuado y muy acogedor, ¿no? Que permite también una cierta intimidad, una cierta proximidad. Y también podemos decir, en el material tenéis algo más sobre el espacio, lo que ahora he visto que me parece que ha pasado algo con una de las copias, pero bueno, la idea es sobre el espacio. Aquí yo he puesto un dibujito de mesas rectangulares. Yo he visto que las vuestras son redondas, ¿no? No sé si todas sí son redondas. Mejor, facilita más la mesa redonda. ¿Qué ocurre en una mesa? En cualquier mesa. Vosotros estáis aquí puestos así en mesas, ¿no? Bueno, no todas las posiciones son iguales. Entonces, siempre está interactuando el espacio con nosotros y nosotros con el espacio. Siempre nos está influyendo. Por ejemplo, una cosa que podéis hacer, si queréis probarlo, es si estáis en una reunión de coordinación, en un claustro, y sentís que la cosa está un poco atascada, cambiar de lugar. O hacer una pausa, y después de la pausa que todo el mundo se siente en un sitio distinto y la dinámica cambia, porque el espacio siempre nos está influyendo. Entonces, aunque sea inconscientemente, también nos está influyendo. Por ejemplo, en cada una de estas mesas, si estáis sentados aquí y respecto a la persona que está enfrente, estas son las posiciones más enfrentadas. Claro, no pasa nada, no os estáis atacando, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo hace más de 30 años que doy cursos, ¿no? Y a veces hay situaciones, por ejemplo, que en vez de estar como aquí todos repartidos en mesas, pues hay un aforo así, ¿no? Como en U. Entonces, o en una mesa redonda. Normalmente yo digo algo y las personas que más cuestionan lo que yo digo son las que se sientan enfrente. Y en cambio, las personas que se sientan en los laterales, pues si hacen intervenciones, son intervenciones más en la línea de lo que yo he dicho. Bueno, aquí me podéis confrontar todos los que queráis, ¿vale? Pero acostumbra a pasar. Entonces, cuando nosotros escogemos, sí que podemos escoger dónde nos sentaremos de la mesa. Pues saber esto, que la posición uno a un lado y el otro en el lado opuesto
favorece posturas opuestas. Si vuestro rol es de colaboración con la familia, entonces os conviene más una posición así en lateral. A veces es un poco incómodo. Bueno, en una mesa redonda es mejor que esto, porque en una mesa redonda, pues no quedas así con tortícolis, ¿no? O sea, que te puedes ver la cara aunque estés en la posición al lado. Si la mesa fuera con esquina, pues entonces buscar una esquina para buscar esta situación lateral. Puede ser que en una entrevista os interese marcar un poco la distancia y que a vosotros os interese poneros enfrente de donde se han situado el padre o la madre o los padres, o sea, puede ser. Esto, por eso decía que no hay una manera correcta de hacer la entrevista, sino una manera de usar las herramientas comunicativas que tenéis para favorecer vuestro objetivo. Y vuestro objetivo puede ser, a lo mejor, pues confrontar una familia porque está pasando algo grave y queréis que sepa que la posición vuestra no es como la de ellos y que no la compartís. Puede ser, ¿no? ¿No os ha pasado nunca una situación? Ha pasado, ¿no? Bueno, no es necesario que me lo expliquéis, pero sí, ¿no? Sabéis de qué hablo. Bueno, esto es sobre el espacio. O sea, cuando empieza la entrevista ya podéis vosotros gestionar el espacio. Luego, el tiempo. Así como en una clase vosotros estáis gestionando el tiempo, sois los que decidís, ¿no? Pues esto va a durar tanto tiempo, voy a hacer X número de actividades, esta actividad si se me alarga esta actividad sé que tengo que hacer más corta esta otra, ¿no? Tenéis una función en la gestión del tiempo. Cuando empieza el curso tenéis un currículum y tenéis un número de sesiones y tenéis que temporizar y ver cómo vais a graduar el tiempo que tenéis para conseguir los objetivos curriculares que tenéis. Pues igualmente la entrevista es una situación de comunicación y vosotros sois los responsables de cómo hay que gestionar ese tiempo. Entonces, yo diría mejor saber cuando empieza la entrevista cuánto tiempo tenéis para ella y luego, si tenéis que hacer excepciones, ya las haréis, ¿no? ¿Vosotros tenéis una cantidad fija de tiempo para una entrevista? ¿Qué es? ¿Media hora? Media hora, 3/4. Bueno, se puede. Media hora es justito, bueno, pero se puede hacer bien, ¿Cómo? Claro, vosotros ya veis si es un caso más difícil o a lo mejor es una familia que no la conocéis y es un primer contacto, pues ya os reserváis más tiempo, ¿no? Supongo que ya pensáis, bueno, esta entrevista se puede alargar. Yo lo digo porque no es que tenga que ser algo estricto, no, mira, Marta Albaladejo ha dicho que las entrevistas tienen que ser de media hora, tienen que ser de 3/4, o tienen que ser de 1 hora, ¿no? Sino que las dos partes tenemos que saber cuánto tiempo nos hemos reservado para esa interacción. Y lo tenemos que, yo desde mi punto de vista lo tenemos que decir al principio. Si ya se sabe por el contexto, pues ya está. Y si no, pues lo decimos, mira, pues yo me he reservado media hora. O yo tengo máximo 3/4 de hora. Porque esto también nos transmite una imagen de nosotros como profesionales que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando los alumnos vienen al colegio, saben cuánto tiempo van a estar. No es que vosotros vais haciendo los contenidos del día y más o menos cuando se termina, ¿verdad?, pues vienen a buscarlos. No, tienen que estar terminado en un determinado momento. Y vosotros tenéis esta responsabilidad de la gestión del tiempo, porque estáis gestionando vosotros, porque sois el profesional que gestiona la entrevista. Entonces yo aquí os he puesto
un resumen, yo creo que esto también lo tenéis en los apuntes, de lo que serían las fases generales de una entrevista. Puede haber excepciones o entrevistas peculiares, pero en general hay unas etapas y estas etapas no suceden por sí solas, sino que si nosotros estamos gestionando la entrevista, pues en esta gestión de la comunicación nosotros tenemos que hacer, ¿no?, y intervenir con las formas verbales incluso para que estas etapas vayan sucediendo. Bueno, puede parecer un poco obvio, pero no es tan obvio. Cuando yo hace bastantes años, desde el 90 y pocos, que doy cursos para hablar en público. Cuando alguien hace un curso para hablar en público, pues sabe muy bien que en una conferencia o en una intervención que haga, pues tendrá tanto tiempo y la gestión de la comunicación depende solamente de esa persona. Y entonces, pues vamos a hacer ahora una intervención de 5 minutos, ahora de 10 minutos, ahora de 3 minutos, ¿no? Vamos a ver ahora en 1 minuto, como estos programas que no sé si todavía hacen en la televisión, de 59 segundos que te quitan el micro, ¿no? Bueno, parece como si cuando hay interacción, y son dos partes, o bueno, a veces sois 3 o 4 personas, ¿no?, en la entrevista, entonces ya no cuenta esto. Pues sí, cuenta, porque si no, lo que puede pasar es que pase el tiempo, se agote el tiempo y que lo esencial no haya ocurrido. Entonces, ¿qué son estas fases de la entrevista? Bueno, pues la primera fase es una fase de saludo, es un saludo cordial. Bueno, ya me imagino que sois personas educadas y que saludáis, ¿no?, cuando empezáis la entrevista, pero esta parte tiene que tener su espacio. Es como cuando, por ejemplo, esto que os decía, cuando preparamos una clase o preparamos una conferencia, no podemos preparar la clase solamente con el relleno de la clase, o sea, con el contenido de la clase, ¿no? Porque sabemos que va a haber una primera parte, de ver cómo está el grupo, de tomarnos un poco el pulso, ¿no? A lo mejor pues hay unas tareas pendientes del día anterior y le tenemos que reservar un tiempo, o sabemos que la última clase que hicimos pues quedó alguna pregunta sin responder y damos ese espacio y luego entramos en el contenido del día, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que una cosa es el contenido y la otra cosa es la interacción, cómo pasa. Si no contamos el tiempo que la interacción requiere, luego al final nos falta tiempo, ¿no? Y a veces pasa en las entrevistas que falta tiempo. Falta tiempo, o también una cosa que pasa, por lo que a mí me cuentan, es que empieza un bucle, ¿no? Se empiezan a dar vueltas y no se sale de ese bucle. Vale. Pues entonces por eso es tan importante hacer cada etapa, ¿no? Y en cada etapa hacer lo que hay que hacer. Hay una primera etapa que, aunque sea 1 minuto, pues hay que ver, pues, por ejemplo, si son el padre y la madre, o el padre, la madre y la profesora particular. No sé si os pasa esto a vosotros, que viene la profesora particular o la terapeuta o, ¿no? Otras personas, ¿no? Abuelos, no sé, me parece que no. Abuelos no. Bueno, yo sé casos, en que vienen abuelos, pero son abuelos que son tutores de los chicos. Bueno, pues por ejemplo, es fundamental que hayamos podido escuchar la voz de todas las personas que han venido, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, simplemente un padre y una madre, pues a lo mejor es una pareja que pues el padre habla y lo dice todo y la madre está allí, hace una cara así, pero no sabes qué piensa ni qué pasa, ¿no? O al revés, o la madre pues lo dice todo y el padre pues a veces
con el móvil porque es muy importante y tiene que estar mirando el móvil en vez de estar en la entrevista, ¿no? Pues entonces esta primera etapa de contacto, ni que sea un minuto, sirve pues para mirarnos a los ojos, para oír la voz, para saludarnos, ¿no? Y empezar con un tema intrascendental, ¿no? ¡Ay, habéis podido aparcar! ¡Qué calor que hace hoy! Bueno, estas cosas que parece que no sirven para nada, pero ya empiezan a construir un camino. Podéis comentar, ¿eh? Sí, sí, es natural. Es natural. Lo que pasa que yo lo digo porque a veces, como vamos con tanto trabajo y no tenemos tiempo, nos lo saltamos porque no es necesario. Y sí que es necesario. Sí que es necesario porque no es lo mismo con alguien que te ha saludado y te ha mirado a los ojos. Por ejemplo, cuando vosotros vais al médico, ¿os da igual que el médico esté mirando el ordenador y cuando os saluden os mire a los ojos? Que si os mira a los ojos, no, no. Y solo le cuesta unas décimas de segundo miraros a los ojos, ¿no? Comprobar vuestro nombre. Ah, usted es la señora Albaladejo. Sí, sí. ¿No? Ah, sí, no se ha equivocado de paciente, ¿no? Pues igualmente, ¿no? A las personas la mejor música que nos gusta es oír nuestro nombre, pues decir los nombres, ¿eh? Si les tratáis de usted, pues de usted. Yo diría, no sé, ¿normalmente tratáis de usted a los padres de los alumnos o de tú? Bueno, además en cada país y según cada lengua también tiene sus pautas, ¿no? Pero yo os diría, tenéis una pauta de colegio, es de usted, vale. Sí, yo diría siempre empezar con un tono formal. Luego, si esta familia pues van pasando el tiempo y otro año ya nos conocemos mucho y dices, pues trátame de tú, bueno, pues vale. Pero siempre es más fácil pasar de lo formal a lo informal que al revés, ¿no? O sea, ya marcamos aquí el tono de la formalidad, cordial pero formal, ¿eh? Después, segunda fase. Quizá esto es lo que es... Yo no sé cómo hacéis las entrevistas y con este espacio que tenemos no me lo podéis explicar todos, ¿no? Pero quizá esto es lo más diferente de cómo el sentido común nos diría para hacer la entrevista. O sea, en una segunda fase, después de saludarnos, lo primordial es que haya una fase de escucha. Yo ya sé, que entonces... Yo cuando digo esto me dicen, bueno, pero es que la familia quiere que le digamos nosotros. Y hay padres que cuando dices, bueno, ¿y cómo veis a vuestro hijo en casa? Dicen, eso tú, que tú eres la que nos has llamado, por ejemplo, ¿vale? Pero yo no renunciaría a esa fase, ¿eh? A siempre preguntar preguntas que sean fáciles de contestar, ¿vale? Y que no sean preguntas de sí o no. Preguntas abiertas. ¿Cómo veis a vuestro hijo en casa? ¿Qué os explica vuestro hijo de lo que hace en clase? ¿Cómo notáis que se ha adaptado el nuevo curso? ¿Cómo notáis que está echando en falta a la maestra del año pasado, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en los primeros niveles, pues cada vez que hay un cambio de tutor o de tutora, pues es un pequeño duelo, ¿no? Porque se crean unos vínculos muy estrechos y entonces aquella tutora o aquel tutor pues pasa a otro curso, el niño pasa a otro curso y hay un duelo. La nueva nunca lo hace tan bien como la antigua, ¿no? No sé si lo habéis notado esto, ¿no? Entonces, y aquí, cuando sois la nueva... Entonces, bueno, el nuevo, perdona, cuando sois el tutor nuevo o la tutora nueva, pues también os tenéis que ganar la alianza de la familia, porque si el alumno en casa empieza a decir no, porque este profesor de este año, qué mal y no sé qué, y entonces la familia empieza a decir sí, claro, es que el año pasado sí que era bueno, pues fatal, ¿no? Entonces estamos perdiendo
sobre todo no por nuestra imagen, sino porque si no tenemos un buen vínculo con la familia es muy difícil poder educar, ¿no? Yo tengo una experiencia, bueno, algo que me contó una maestra que me impactó bastante. Era una maestra de primaria, cuando me lo contó ella ya estaba jubilada, ¿eh? Y se encontró una vez que unos padres le pidieron hora de visita y le dijeron que iban a pedir a la dirección del centro que cambiara a su hijo y que lo pusiera en el grupo paralelo, porque a ellos no les gustaba para nada ella y que querían que su hijo fuera con otra maestra, ¿no? Y entonces ella pues les dijo, pues yo comprendo que sí, que ustedes pues no les tengo por qué gustar y comprendo que ustedes quieren lo mejor para su hijo, o sea que por descontado pues hablen con dirección y ustedes tienen derecho a tener una maestra que ustedes estén contentos de la maestra que tiene su hijo, ¿no? Y claro, les descolocó tanto que le dieron un voto de confianza y esperaron a que pasara el primer trimestre. Y luego del primer trimestre, entonces ya dijeron, no, que nos quedamos con esta maestra, ¿no? Entonces, bueno, esto está bien que pueda ser así. Esta historia fue con final feliz. No sé si os encontráis a veces con algún cambio de tutor, ¿os ha pasado? ¿O padres que piden cambio de grupo? Pasa. Bueno, pues tienen su derecho, ¿no? Como nosotros tenemos derecho a pedir cambio de médico, ¿no? Cuando no tenemos un buen vínculo con el médico. Pero a lo mejor no tenemos un buen vínculo con el médico y es un súper buen profesional. Y nos estamos perdiendo un médico que sabe mucho de lo suyo, o una médica, una doctora, ¿vale? Porque el vínculo está resentido. Entonces, la entrevista es un lugar para establecer ese vínculo. Por eso es tan importante, sobre todo las primeras entrevistas con una familia, ¿no? Asegurarnos que se pueden expresar y cuando explican cosas, ¿no? Que puedan explicar cosas de casa normales. Ay, pues mira, justamente le dejamos en casa de la abuela y porque nosotros nos habíamos ido a no sé dónde y la abuela nos contó qué tal, ¿no? Por ejemplo, y que no se sientan censurados o juzgados. Porque esto es una cosa que yo he advertido en los últimos tiempos, ¿no? Como que cada vez las familias tienen más un poco la sensación de que no saben si lo están haciendo bien, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ay, me han dicho que esto es peligroso, en internet he buscado y dicen que no sé qué, ¿no? Igual que nos miramos los medicamentos en internet y la gente va al médico y sabe más de su enfermedad que el médico, parece, pues pasa también en la educación, ¿no? Que hay bastante inseguridad, sobre todo en los primeros años, luego ESO y bachillerato, no sé si también os encontráis con esto en ESO y bachillerato, o ya no están, ¿no? Bueno, no me tenéis que explicar vuestras intimidades, pero sobre todo en los primeros niveles, o sea, yo sé de tutoras de P3, de P4, ¿no? Que los padres les preguntan, bueno, ¿y cómo lo tengo que hacer para ponerlo a dormir? ¿Qué tengo que hacer? ¿El estribillo o el otro? Oye, ¿cómo? Es que no sé cómo hacerlo para que mi hijo mastique. ¿Cómo se hace para que mastique? ¿No? Entonces la maestra, pues, bueno, pues primero no se lo trituras más y luego... Y cuando justifican, no me voy de tema, cuando justifican a sus hijos, también es por inseguridad. Porque se sienten juzgados por lo que sus hijos hacen. Si su hijo no estudia, es como si le estuvieran diciendo a ellos, es que tú no estudias, ¿no? O sea, yo no trato niños, yo como terapeuta, como psicoterapeuta, solo trato adultos, pero sí que me vienen a la consulta jóvenes, ¿no? Y puede ser adolescentes, ¿no?
Y también familias, ¿no? Que me vienen a consultar como esto, ¿no? Cómo tienen que hacerlo para tratar a su hijo, para darle autonomía a su hijo. Por ejemplo, yo más de una vez, yo escucho frases de una madre o de un padre. Es que mira, ya hemos aprobado las matemáticas, es que nos ponemos a hacer los deberes como... Sí, en plural. Y entonces, a veces es la madre o a veces es el padre, pero normalmente hay uno que está más implicado y tiene que mirar, y claro, tienen que mirar la agenda, mirar lo que tienen que hacer. Bueno, ahora tenemos un trabajo, es que nos han puesto un trabajo de no sé, de no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que como sea juzgado su hijo, serán juzgados ellos, ¿vale? Entonces, por esto, esta parte de pedir información nos es útil para ver el otro lado del puente, nos es útil para ver en qué planeta viven nuestros alumnos, ¿no? Porque a lo mejor algo que para nosotros es obvio, para ellos y para su familia, pues no es tan obvio, ¿no? Pero también es útil para que ellos puedan ver que se pueden expresar sin que les juzguemos, para que puedan sentirse en terreno compartido, ¿vale? Después, también otra ventaja de poner esta fase aquí es que si la ponemos al inicio de la entrevista, luego, cuando tenemos que decir nuestra parte, ya con todo el material que nos han dado, ya la podemos explicar de una manera que sea como consecuencia de lo que nos han explicado, ¿no? Si yo le pregunto a unos padres, bueno, y entonces, ¿cómo lo hacéis para ayudar a vuestro hijo en los estudios? Pues mira, nos ponemos, y entonces cuando nos ponen un examen estudiamos, ¿no? Me explican todas las cosas, ¿no? Luego, si yo tengo que decir algo, puedo decir, bueno, y entonces... esto de cuando os ponen un examen, y puedo usar su lenguaje, puedo explicar a partir, ¿no? Si por ejemplo me han dicho, claro, porque mi hijo es muy despistado, claro, pues yo puedo después usarlo. Claro, como su hijo es tan despistado, pues nos hemos dado cuenta que se despista de no sé qué, ¿no? No es lo mismo que yo, sin haberles escuchado antes, les diga, claro, porque fíjese, su hijo es que no presenta los trabajos y claro, no está comprometido con la asignatura y claro, esto duele. En cambio, si yo uso la misma palabra que han usado ellos o de la manera que ellos lo han presentado, esto me facilita entrar en exponer nuestra parte, ¿eh? Entonces, y después también tiene otra ventaja, que si aquí damos un espacio y una buena escucha, una escucha de calidad, luego no pasa aquello de que cuando ya se ha terminado la entrevista y ya estamos ya dirigiéndonos a la puerta, ¡ay, bueno, es que te quería decir! Y ¡pum! Entonces sale el tema importante, que no ha salido en todo el tiempo, porque era lo que preocupaba a aquella familia, pero no ha encontrado la manera. Y luego, cuando ya se ha terminado el tiempo, entonces ¡pam!, sale, ¿no? Pues también tiene esta ventaja. Bueno, entonces llegamos a la fase en que nosotros tenemos que hacer nuestra exposición de por qué les hemos avisado, o si es la primera entrevista del curso, pues para conocernos, lo que sea, ¿no? Tiene que ser cortita, ¿eh? O sea, yo muchas veces cuando he asesorado profesores para entrevistas difíciles, bueno, yo ya me he preparado lo que tengo que decir y me vienen así ¿no? O a veces me ha venido algún profesor o maestro, ¿no? Para preparar, sobre todo cuando se empieza, bueno, aquí yo veo que hay personas que sois muy expertas y de mucha edad, pero cuando se empieza los primeros años, la reunión de padres, ¿no? Pues ayúdame a preparar la reunión de padres. Yo ya me he preparado lo que tengo que decir, una cosa así de larga con lo que tengo que decir, ¿no? Bueno, pues lo que tengo que decir, con cuantas menos palabras lo diga, mejor. Porque en la comunicación más del 50% es la escucha. Entonces, si escuchamos bien, ya muchas cosas ya no las decimos, o las decimos de un modo mucho más eficaz.
Por lo tanto, aquí, como ya habremos escuchado, pues conciso. Una pequeña introducción, pues les he avisado para esto. Los hechos, lo máximo objetivos posibles. Objetivos quiere decir que sean cosas comprobables y vigilar también mucho el vocabulario. No es lo mismo, es un vago que se ha despistado o que no presenta los deberes. Bueno, ya sé que no decís es un vago, pero se dice esto. No, su hijo es un vago. Su hijo es que no hay manera, no nos deja hacer la clase. Porque, ¿no? Bueno, no es que no nos deja hacer la clase, es que necesita moverse a lo mejor, ¿no? Es que hay muchas maneras de decir lo mismo, ¿no? Es inconstante, es distraído. Bueno, pues a lo mejor lo podemos decir de otra manera, pues se dispersa, tiene muchos intereses, ¿no? Hay maneras de decirlo que son más neutras, ¿no? Lo más neutro posible. Y luego un pequeño resumen de lo que hemos dicho, pero todo esto pueden ser 3 minutos, ¿eh? Y luego viene la fase central. Central no porque sea la del centro es la 3, que es la que hemos hecho. La cuarta, pero es la central porque es donde se decide si la entrevista va a ser eficaz o no. Que es cuando tenemos que acercar posiciones. Porque tenéis entrevistas que os encontráis en esta situación, que hay un problema, que hay un conflicto, que hay una decisión que hay que tomar y que no sabemos cómo, que tenemos que decir algo, que el hijo no está siendo suficientemente autónomo. Esto pasa, ¿no? O tiene una conducta que no ha seguido la normativa. Pasan cosas, ¿no? Que nosotros estamos en un sitio y la familia está en otro sitio. Yo muchas veces he visto que los padres dicen, claro, fíjate, no, te debes haber equivocado de niño, este no es mi hijo. Es como pensando, no puede ser, ¿no? El profesor se ha preparado la entrevista, el tutor, pues su hijo, esto y esto. No puede ser, es que mírate bien los papeles porque este no es mi hijo, ¿no? Y es que tenemos una visión de nuestros hijos que es muy diferente de la visión que tenéis los profesores como profesores. Yo, el caso más paradigmático de esto es en un caso de una amiga mía que es maestra de primaria y bueno, empezamos juntas y éramos las dos paralelas en la misma escuela y bueno, y es una magnífica persona y una magnífica maestra. Y bueno, ella tuvo a su hija pues ya un poco mayor, pero bueno, tampoco mayor para aquella época. Hoy en día se tienen mayor y no pasa nada, ¿no? Pero era hija única, ella pues ya tenía una edad y en el primer año de vida pues la niña tuvo unas fiebres, entonces pues tuvieron algunos problemas de salud, que tenían que ir de urgencia según cómo, ¿no? Esto que, claro, para un maestro diría sobreprotegida, ¿no? Pues no sobreprotegida, no, pues tenía un problema de salud objetivo. Los padres durante años durmieron en chándal y por turnos. O sea, primero me parece que dormía la madre hasta las 3 de la madrugada, entonces se ponía un despertador y el padre se quedaba mirando la tele o mirando no sé qué, y luego se recogían el relevo y el otro se ponía ya despierto por si había que coger el coche e ir corriendo a urgencias. Bueno, esta maestra se hizo luego la especialización de educación especial y consiguió una plaza de educación especial en una escuela. Y bueno, su hija empezó a ir a su propia escuela a los 3 años. Ella los primeros años decidió que mejor, como tenía estos problemas de salud, pues no arriesgarse y tenerla en casa y pues lo pudieron manejar económicamente para hacerlo así. Y cuando empezó a ir a P3 a su propia escuela, resulta que les costó más de 1 año a sus compañeras hacerle ver a su madre que aquella niña era de educación especial y que no podía seguir un currículum normal. ¿Vale? Duro.
duro. Es un gran aprendizaje y a ella le ha servido mucho para tratar con las familias de los niños de educación especial, porque ella ya era de educación especial, ¿no? Pero, claro, dices, ¿pero cómo puede ser? ¿Alguno de vosotros hace educación especial? ¿No? No, pero ¿cómo puede ser que esta familia no lo esté viendo? Pues no lo está viendo. No lo está viendo porque su hijo, como desde que nació es así, y solo han tenido o no, si es el primero, pues ya digo, ella tenía la titulación y estaba haciéndolo y pensaba, fíjate cómo son, y eran sus propias compañeras. Entonces quiere decir que a veces hay cosas difíciles, hay temas difíciles y que provocan oposición, ¿no? Y aquí, en esta parte de aquí, es donde hay un momento para ver qué soluciones podemos encontrar. No tanto para decir, mira qué hija que tienes, o mira qué hijo que tienes, ¿no? O para que los padres vengan y se quejen y se desahoguen. ¿Tenéis quejas a veces? Sí, vale. Pues gestión de la queja. Que primero que hablen, ¿no? O sea, en cualquier empresa pues hay un departamento de atención al cliente. Cuando la gente tiene quejas, pues primero que puedan hablar. Por eso hemos puesto fase 2, que hablen. Y luego vamos a buscar una solución. Pues si nos hemos equivocado, pues pedir disculpas. Todas las personas nos podemos equivocar. No justificarnos, pedir disculpas si consideramos que hemos hecho un error. Si no hemos hecho ningún error, pues informamos de lo que hemos hecho o de cómo es nuestra manera de funcionar y sobre todo buscamos soluciones. Entonces puede haber una parte. Aquí yo uso bastante técnica de coaching, ¿no? Que es preguntas para pensar conjuntamente y para que la familia piense cosas que sí que están en sus manos y que sí que pueden hacer, y luego llegar a compromisos. Si en la entrevista no llegamos a compromisos, muchas veces esa entrevista no ha sido útil. Cuando yo decía que sea eficaz, que cumpla el objetivo, es que podamos ir avanzando. A lo mejor, pues 2 entrevistas al año, no sé si 3 al año, pues son poco tiempo. Media hora, 3/4 es poco tiempo. Pero esto si lo miramos así. Pero si miráis desde P1 tenéis. Si miramos P1, P2, P3, P4, P5, ¿no? Primero, segundo, tercero, hasta bachillerato, ¿cuántas entrevistas ha hecho esta familia? Entonces, si vosotros vais a la una y vosotros tenéis una metodología, esto puede servir para que se vaya progresando y se vayan resolviendo las cosas que van saliendo. Porque si no, a veces pasa que a mí, la verdad, no sé si os doy una visión muy negativa, pero me llegan las cosas cuando ya han explotado, ¿no? Entonces, cuando ya han explotado, vamos a buscar a alguien que nos ayude, mira qué problema que tenemos, ¿no? Y mucha resolución de conflictos y así, ¿no? Pero claro, hay cosas que dicen, el mismo profesorado dice, es que esto hace 9 años que dura. Bueno, pues ¿qué ha pasado? ¿No? Porque 9 años no hemos hecho nada eficaz en 9 años o en 6 años que dura, ¿no? O sea, ya se veía, en P4 ya se veía. Bueno, pues si se veía, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, para que la entrevista sea eficaz, aquí tiene que pasar algo. Y luego, y una cosa es, cuando se llega a un compromiso, este compromiso tenemos que oír la voz de la familia, de los padres, que dicen, sí, pues nosotros podemos hacer esto. El compromiso no es que que el profesor dice, así que ustedes se comprometen a supervisar no sé qué. No, esto no es un compromiso. Bueno, y llegamos al final, la conclusión. Tiene que haber pues una confirmación de a qué acuerdos hemos llegado, un pequeño resumen. Yo tengo que calcular, si me he dado 40 minutos para esta entrevista, pues 5 minutos antes tengo que estar haciendo esto. Bueno, así en resumen hemos quedado en esto y en lo otro, ¿vale? Y para la próxima vez, pues ya cogemos una hora o quedamos que usted abrir siempre las puertas a una posterior comunicación. Pero ya sabemos que esto nos va a llevar un tiempo, ¿no? Cerrar.
cuesta un tiempo, y entonces a veces es cuando sale un tema nuevo, ¿no? Pues necesitamos fórmulas para decir, bueno, pues si no hay nada nuevo, sí que hay una cosa nueva. Bueno, pues entonces, esta cosa es muy importante, pues vamos a buscar otra entrevista para esta cosa que no había salido y que es muy importante, ¿no? Porque si es una cosa que no era importante, pues nada, es un minuto. Si es importante, a veces una cosa importante es una cosa difícil y se pasa por alto y con poco tiempo para así no entrar en lo difícil, ¿no? Entonces, darle un espacio, pero no podemos darle un espacio cuando ya llevamos 30 minutos de entrevista, ¿no? Si tenéis las fórmulas verbales para cada fase y la conciencia de que estáis haciendo avanzar la entrevista hacia las diversas fases, es más fácil manteneros en el objetivo. Porque a veces, sin ninguna mala intención, pues la familia, claro, están relajados, van a ver qué pasa y, bueno, pasan el tiempo, ¿no? Y a veces es más fácil pasar el tiempo o decir, como decía la compañera, bueno, dime cómo lo tengo que hacer, ¿no? Es más fácil esto, o mira dime quién tiene la razón, ¿no? Es más fácil esto que decir, bueno, tengo un problema con mi hijo, no sé cómo solucionarlo, no me he encontrado nunca en una situación así, es algo nuevo para mí, voy a buscar alternativas, ¿no? Esto es más incómodo. Entonces somos nosotros que tenemos que acompañar para que esto, que es un poco incómodo, sea eficiente, ¿eh? Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Yo os agradezco muchísimo vuestra paciencia, atención, colaboración y más que habéis tenido durante toda la sesión. Y yo sé que han quedado cosas en el tintero y bueno, pues eso, si queréis escribirme me podéis escribir, o si no, lo podéis vehicular si hay alguna pregunta concreta. Y sobre todo os deseo que tengáis mucho éxito en vuestras entrevistas y que cada vez tengáis más y más adulto para poder manejar estas situaciones tan difíciles que tenéis. Muchas gracias.